Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar en nuestro estudio de las cartas del apóstol Pablo. Habíamos llegado a la carta a los Filipenses ya en su último capítulo. Prácticamente podemos dar casi por concluido este pasaje, porque desde el capítulo 4, versículo 10, hasta el final de la carta, lo que tenemos pues son una serie de palabras de gratitud por parte del apóstol a los hermanos de Filipos, que no le habían olvidado ni abandonado en su estancia en la prisión en Roma, y le habían hecho incluso pues llegar diversos regalos y dádivas. Y bueno, vemos ahí pues que hay toda una relación entre aquella iglesia, aquella primera iglesia en suelo europeo, ¿verdad?, en Macedonia, y el apóstol, que de ninguna manera los ha olvidado ni les ha dejado. Y ellos tampoco lo han olvidado a él y tampoco lo han abandonado, porque en este momento de gran aflicción y peligro, pues están todos ellos volcados en ayudar al apóstol. Y esto lo hacen a través de aquel colaborador y hermano que era procedente de la propia iglesia de Filipos, que era Epafrodito. Él había hecho ese viaje de un lado, luego iba a volver otra vez de nuevo a Filipos, de Macedonia, y allí él iba a explicar la situación del apóstol, su situación apurada. En el versículo 18, por ejemplo, pues dice así: lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y luego continúa con esas palabras tan de confianza, diciendo: mi Dios pues suplirá toda vuestra necesidad según su riqueza en gloria en Jesús el Mesías. Y al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y hay unas últimas palabras también de prolongación de la despedida. Todo esto pues nos hace ver algo muy hermoso, y es la relación entre Pablo y las iglesias. Por lo menos podemos hablar claramente de la iglesia de Filipos, y también en la confianza del apóstol, como él dice, que el Señor suplirá toda la nuestra y la suya, la de Pablo, toda necesidad. Esa confianza en la providencia divina, esa providencia que se hace cargo de nosotros, como ya en el Sermón del Monte el Señor Jesús había advertido, como los pájaros, como las aves del cielo, como todo, hasta la vegetación, todo está recibiendo continuamente del Señor lo necesario. Esa confianza, y por lo tanto nos insta, nos pide que también nosotros tengamos y mantengamos esa confianza en el Señor en relación a las cosas materiales, a las necesidades que podamos tener, como se nos habla en ese Sermón del Monte, de que no es propio de un cristiano andar, como diríamos, angustiado por sus necesidades y por las cosas que le hacen falta, porque Dios, si cuida de las aves y cuida de las plantas, Dios cuidará también ciertamente de nosotros. Bien, esa es una cuestión de confianza, y es una cuestión que también vamos a decir que está remunerada. La confianza en Dios está remunerada, está premiada. Aquel que no confía realmente en Dios va a verse en muchos apuros, y aunque Dios no abandona, ciertamente que no es lo mismo aquel que vive en la confianza de la providencia de Dios, en la seguridad de que Dios tiene cuidado de uno, que aquel otro que lo pone en duda. A lo mejor no lo expresa, a lo mejor no lo dice abiertamente, pero en el interior de cada uno Dios lee si realmente nos fiamos de Él para todo,
si confiamos en Él para las necesidades nuestras o si por el contrario hay ahí una especie de sombra, de sospecha, de incredulidad o una sombra de desconfianza. El apóstol en ese momento que no está para cantar victoria a él, porque vemos ya cómo se encuentra en esa cárcel en Roma, pues habla de esa seguridad y certeza que todo lo he recibido, tengo de todo, estoy lleno y bueno, eso que me habéis enviado es como una ofrenda fragante, aceptable y agradable a Dios. Esa comunicación entre los hermanos en las necesidades materiales también, y eso lo vemos aquí, es una cosa puntual, es un momento concreto en la vida del apóstol Pablo. Él otras veces había rechazado incluso las ayudas, pero cuando ha hecho falta, cuando ha sido necesario, pues dice el Señor también suplirá también toda vuestra necesidad. Vosotros también vais a recibir del Señor. Hay un dicho bíblico que es clarísimo, y es que es más bienaventurado dar que recibir. Y en ese sentido el apóstol pues se lo dice a ellos, a los filipenses, que le han enviado esas dádivas y toda esa ayuda, pero dice también el Señor suplirá toda vuestra necesidad. No eran ricos los filipenses, como la mayoría de los cristianos en aquella época y en otras épocas eran gente muy modesta. Muy bien, esto es lo que faltaba un poco por decir acerca de este final de la carta a los filipenses. De manera que vamos a empezar hoy, perdonad un poco la transición de una carta a otra, la siguiente carta, en el orden que tenemos aquí en nuestra Biblia, que es la carta a los Colosenses. Pero tengamos en cuenta que no son tan diferentes. En primer lugar, la carta a los Colosenses también está escrita desde la cárcel, en Roma, está escrita en el mismo periodo. Y hay algunas diferencias. En primer lugar, con respecto a Filipos de Macedonia, la carta a los filipenses, el apóstol Pablo no había estado nunca en Colosas. Es decir, no conocía directamente la iglesia de Colosas. No la había fundado él. La había fundado otro hermano, indudablemente un discípulo del apóstol Pablo, llamado Epafras. Epafras, no Epafrodito. Epafrodito era de Filipos. Pero aquí menciona, más adelante, a Epafras. En el versículo 7 dice, según lo aprendisteis de Epafras. Epafras había sido el evangelista o el predicador que había ido a parar a Colosas y allí había enseñado la doctrina cristiana, el mensaje que él había aprendido a su vez de Pablo. Esa transmisión, ¿verdad?, que se hace de la verdad, de la doctrina, y que llega por fin desde el apóstol, a través de Epafras, a la ciudad de Colosas, donde hay una iglesia, que probablemente había sido el trabajo fundacional del propio Epafras, de este evangelista. No conocemos muchos más detalles, como cuando hablemos también de la carta a los Efesios, que es otra cosa, y volvemos otra vez a una iglesia y a una carta, pues ya muchísimo, incluso mucho más universal, que es la de los Efesios. Pero la carta a los Colosenses, como digo, es una carta un poco aparte. Dentro de estas cartas de la prisión, escritas desde la prisión, es una carta un poco aparte, porque es una carta escrita para un problema concreto, para un problema que había alarmado a Epafras, el fundador de esa iglesia. Él lo había comunicado al apóstol Pablo, el problema que había en la iglesia de Colosas, y entonces el apóstol Pablo escribe esta carta dirigida
a la iglesia de Colosas. Y me preguntaréis, o vos preguntaréis, ¿qué era el problema? ¿Cuál era el problema? El problema era un problema de doctrina. No era tanto un problema, por ejemplo, de conducta, como lo vemos en Corinto. Las dos cartas a los Corintios son cartas para tratar con cuestiones muy prácticas de la vida y problemas de corrupción moral y otras cosas así. Pero en la carta a los Colosenses hay un problema diferente, es un problema intelectual. Es un problema en el que se está distorsionando, se está retorciendo la doctrina fundamental de la fe cristiana, y es sobre la persona de Jesús el Mesías. Indudablemente que esto no va a ser exclusivamente un problema de la iglesia de Colosas. Este problema reaparece en otras cartas, por ejemplo, las cartas del apóstol Juan, ya al final del siglo I. Es un problema que aparece incluso en la carta a los Efesios, hay referencias a esto, y es el poner en tela de juicio la persona, naturaleza y obra del Mesías, de Jesús el Mesías. Y este problema surge de un hecho que era frecuente en las iglesias de aquel tiempo, y era la mezcla de, en primer lugar, de las personas que habían formado la iglesia. Mezcla, quiero decir, que provenían de diferentes campos. Había, naturalmente, judíos convertidos a la fe cristiana, había también paganos convertidos igualmente a la fe cristiana, pero cada uno con su propio trasfondo, con su propia historia, sus propias ideas que no se pueden simplemente quitar de la mente y dejarlas fuera. Las ideas, las lecciones que hemos aprendido antes, los conceptos, todas estas cosas e incluso las costumbres que hemos aprendido antes de conocer el Evangelio, esos permanecen allí en gran medida con nosotros. No pensemos que las podemos dejar a la puerta de la iglesia y entrar completamente limpios. No, están ahí. Y las iglesias del primer siglo era muchísimo más evidente y más fuerte este problema, porque era también una época en que la discusión sobre ideas, sobre cuestiones filosóficas, sobre cuestiones religiosas, sobre los cultos, etc., eso era algo habitual y normal entre la gente. La gente que no tenía televisión en aquel tiempo, pues tenía diríamos que otras preocupaciones, yo diría muchísimo más profundas, mucho más ya sabéis cómo luego el apóstol, mejor dicho, anteriormente el apóstol había estado en Atenas y allí se percibió de cómo era tan evidente que los atenienses no tenían otra cosa que hacer que reunirse en aquella plaza pública para discutir de diversos temas, ¿verdad? No tenían otra cosa que hacer, y entre ellas cosas sobre religión, sobre cuestiones sobre las divinidades, sobre los cultos, sobre todas esas cosas. Era una época en la que se entrecruzaban multitud de doctrinas y de ideas, unas que venían de Oriente, otras que venían de la propia Roma o Grecia, y todo eso formaba un paquete enorme
de ideas extrañas que se introducían en las iglesias. Al final se introducían en las iglesias. De manera que la cuestión es que nos demos cuenta de la urgencia de esta carta, porque esta es una de las grandes cartas apostólicas que incide directamente a lo largo de toda ella sobre la persona y la obra de Jesús el Mesías. Era esto lo que estaba en entredicho. Como también ya he dicho antes, lo vemos en otras cartas, por ejemplo, la primera carta de Juan, el apóstol Juan, por ejemplo, y otras. Y todo eso ponía en peligro la eficacia de la obra de salvación. Porque una vez que hemos degradado la persona y la obra del Salvador, del único Salvador, si eso lo rebajamos, si eso de algún modo lo llegamos incluso a negar, como también habían grupos que negaban incluso que Jesús hubiera existido, como ha llegado hasta nuestros días esas ideas, pues una vez que eso se propaga dentro de la Iglesia, ahí tenemos pues un elemento de destrucción de la fe cristiana. Es decir, Satanás sabe perfectamente, el príncipe de las tinieblas sabe perfectamente que golpeando la cabeza, destruyendo la cabeza si pudiera, pues se acabó el reino de los cielos. Y allí entraría siempre el reino de las tinieblas. No quiere decir que desaparezca la religión podría permanecer, pero una religión donde el Salvador no es el Salvador, donde como hombre no es verdaderamente hombre, o como Dios no es verdaderamente Dios, pues esa confianza que hoy tenemos, ese reposo de nuestra alma en la persona y en la obra de Jesucristo, desaparece. Y eso puede venir de muchos lugares, de muchas direcciones diferentes. Hablaremos a lo largo de esta carta de los dos grandes grupos de donde venía el error respecto a la persona de Jesús. Uno, ya lo conocemos, era el grupo de los judaizantes que se habían metido dentro de la Iglesia, seguramente en un principio muchos con buena intención. Eran judíos o bien eran personas que habían abrazado el judaísmo, aunque de origen no fueran judíos. Eso ya sabemos que hay muchos, los helenistas y todos estos antiguos paganos que primero se habían convertido al judaísmo, se habían hecho judíos de religión, claro, no de raza, bueno, pero habían abrazado la religión de los judíos y luego más tarde se habían pasado al cristianismo. De esos había muchos en las iglesias. Como también habían directamente los que venían del mundo pagano, griegos, romanos, o de otros lugares, y que venían impregnados de una doctrina muy popular en aquellos tiempos que era la gnosis. De eso hablaremos más adelante, porque precisamente en este tiempo, cuando estas cartas se escriben, una filosofía llamada gnosis, algo un poco misterioso, algo un poco para una élite intelectual, pues también había causado furor dentro de las iglesias. Era una de las cosas de moda. Y entonces algunos habían querido, pues un poco como jugar con todo a la vez, con un poco del judaísmo, con un poco de la gnosis, con un poco de la enseñanza de Pablo, y así había malestar en las iglesias, no había una unanimidad en la doctrina, y prácticamente era imposible
pues favorecer un clima o un ambiente de fraternidad, etc. Al principio de esta carta no nos damos cuenta del problema en sí, porque eso lo aborda ya a partir del versículo 15 del capítulo 1 y luego va elaborando sobre esa cuestión de la persona y la obra de Jesucristo. Pero a primera vista, el apóstol también tiene mucho tacto aquí, primero porque él no conocía a los hermanos de Colosas. Él no los había engendrado espiritualmente. Había sido Epafras. Ellos habían aprendido de Epafras todos los rudimentos de la fe y las doctrinas. Así que, en principio, el apóstol, pues, fijaos cómo se dirige Pablo, un apóstol o simplemente apóstol de Jesús el Mesías, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. El hermano Timoteo lo está acompañando en ese tiempo en Roma, allí, y otros varios que al final de esta carta da toda una serie de personajes que saludan a la iglesia de Colosas. Es muy hermoso este capítulo último, cuarto, cuando habla de Onésimo. Acordémonos de Onésimo, en la carta de Filemón, de Onésimo, saluda a Aristarco, Marcos, estaba juntamente con él en Roma Jesús, el que se llama Justo, estaba Epafras, como es lógico, saluda Epafras, es decir, estaba Epafras con Pablo en Roma, estaban allí, los saluda, pero todos estos eran personas que conocían de alguna manera a los hermanos de Colosas y está enviándoles los saludos de ellos. También Lucas, el médico amado, y Demas también, en fin. Y luego hay otra cosa, y es que Colosas, la ciudad de Colosas, que no era una ciudad muy importante en ese momento, pero estaba cerca de otra ciudad mucho más importante, que era Laodicea. Y acordémonos de Laodicea en las cartas, las 7 cartas famosas en el libro de Apocalipsis. Es una de las iglesias que se menciona, la de Laodicea. Esa estaba cerca de Colosas. Y por eso el apóstol Pablo les dirá a los hermanos de Colosas: leed esta carta y luego se la pasáis a los de Laodicea. Es una carta, un poco una carta circular, que seguramente pasaría a otras iglesias más luego. Pero es porque, como digo, el tema de la carta es central. Me diréis, bueno, ese tema puede que aparezca en otras cartas, hablar sobre la divinidad de Jesús, hablar sobre la humanidad de Jesús y sobre el ministerio de salvación, pues todo eso aparece evidentemente como el motivo fundamental de todo el Nuevo Testamento. Sí, eso es cierto, pero esta es una carta específicamente escrita para eso, para llevar a los hermanos el mensaje central de nuestra salvación. Por lo tanto, es la carta más cristocéntrica, la carta esencial, fundamental para hablar de la fe cristiana. Y como decía, los hermanos de Colosas no conocían directamente al apóstol Pablo, pues él se presenta pues diciendo: Pablo, un apóstol de Jesús, el Mesías, etc. De una manera muy sencilla, muy humilde, y saluda a los santos y fieles hermanos en el Mesías que están en Colosas. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Bueno, que es un saludo habitual, pero fijaos que lo que luego continúa, el apóstol hace, yo diría, pues alarde de un tacto exquisito, un tacto muy grande, porque vemos aquí toda una serie de alabanzas que él pronuncia y hace llegar a los hermanos en Colosas. Es decir, no es una carta que empieza en un tono duro,
pues podemos decir que algunas de las cartas que escribe, como la carta a los Gálatas, por ejemplo, pues enseguida, después de los saludos, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis ido a otro campo, os hayáis salido de la carretera. Les dice a los Gálatas, por ejemplo, y a los corintios no digamos, pues también muy pronto ya les reprende, aunque siempre tiene unas palabras, porque no todos son iguales, pero tiene unas palabras de deferencia, de alabanza, y bueno, pues como un poco preparando el terreno, no ponerlos en contra suya, ¿verdad?, con una crítica nada más abrir la carta. Por lo tanto, fijaos cómo el versículo 3, aquí en Colosenses 1, pues empieza con esa introducción, él diciendo: damos gracias al Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Jesús el Mesías. Bien, ahí no pone en tela de juicio la fe en Jesús. Lo que hace falta es definir quién es Jesús. Esa es la cuestión, porque sí que creían en Jesús, como hay muchísima gente que cree en Jesús, pero claro, cuando escarbamos un poco, cuando preguntamos, pues bueno, hay quien piensa desde que Jesús hoy día, pues Jesús fue el gran revolucionario del siglo I y se le compara, bueno, comparan a Jesucristo con quien sea, ¿verdad?, de los modernos revolucionarios que hay por el mundo, o a un gran líder que, vamos a ver, sacude los cimientos de la religión oficial, o cosas de estas. Pues claro, eso, hay gente que con eso se contenta. Pensando en Jesús en esos términos, ya tienen suficiente. Pero claro, ese no es el mensaje de la Biblia respecto a la persona de Jesús. La persona de Jesús es, en primer lugar, el autor de nuestra salvación. No, aunque conozcamos a Jesús como el mediador también, como el Mesías, el ungido por el Padre, eso no nos ha de desorientar y apartar de la idea de que es el autor de la salvación. Es decir, que ya incluso su propio nombre se le pone para referirse a esa función y a esa capacidad que él tiene de ser el autor de la salvación. No es un delegado, no es un operario o una especie de obrero que viene a realizar por encargo de otro una obra. No, él es el autor de la salvación. Su obra, la encarnación, la humillación de Jesús haciéndose menor que los ángeles, es el primer paso que hay en todo un plan que va desde la eternidad hasta la eternidad, de que Dios se va a hacer humano. El Verbo se hizo carne y el Verbo era Dios. Ese es el, vamos a decir, el silogismo indestructible. Ese es el razonamiento que el Evangelio de Juan en su principio nos dice acerca de quién es el Salvador. El Salvador es Dios. Es Dios. El Salvador es Jesús. Jesús y Dios es la misma. Y ahí tenemos todo ese misterio, si queremos llamarlo así, no tanto en el sentido de que sea incomprensible. ¿Por qué tiene que ser incomprensible? No es incomprensible que el Verbo eterno, en el principio era el Verbo, como dice Génesis, en el principio era Dios. Y no habían dos dioses, sino que el Verbo y Dios son lo mismo, existentes ya desde el principio. Es decir, ellos son el principio. Él es el principio.
Unas veces se le llamará Elohim, otras veces se le llamará Yahvé, otras veces se le llamará Mesías, otras veces se le llamará Redentor, otras veces se le llamará Salvador, o sea, Jesús, Yeshua, Salvador y Jesús. Pero eso, sinceramente, no es que sea un pensamiento imposible de albergar en nuestra mente, no es una especie de antilógica que se hable de dos, aun estos dos siendo uno, y si es necesario incluso de tres siendo uno. ¿Por qué tenía que ser diferente? Porque nuestra lógica rechaza esa simple cuestión de que, claro, si yo tengo aquí tres cosas, las llamo diferentes a las tres, esto es un libro, esto es un DVD y esto es una hoja de papel. Y digo, pues esto no puede ser lo mismo, porque son, a mi parecer, son cosas diferentes. Bueno, muy bien, ese es un poco el esquema mental que llevamos dentro y que nos lleva a resistirnos de que tres puedan ser uno. Pero lo que vamos a ver aquí es que nuestro Señor Jesucristo, el Verbo que se hizo carne, que se hizo humano, quiere decir, que se hizo carne significa que se hizo un ser humano, y el Verbo era Dios, desde el principio. Pues bien, cuando eso falla, cuando esa cuestión se quiebra, hemos perdido toda posibilidad de invocar a Jesús como Señor y como Salvador. Porque Salvador es Dios. No hay más Salvador que Dios. Literalmente, dicho así en la Biblia, yo soy tu Salvador y fuera de mí no hay ninguno. Nadie. Yahvé, yo, Yahvé, soy tu Salvador. Y no hay nadie más. Y entonces, bueno, es cuestión de que atemos corta nuestra imaginación y no dejemos volar una lógica simplista con respecto a la realidad de Jesús como Señor y Dios. Y esta carta es una carta que, bien leída, bien estudiada en oración y pidiendo luz al Señor, es la carta que nos dice esto. En Jesús no tenemos a otro sino la verdadera esencia de Dios, la verdadera naturaleza de Dios. Pues muy bien, esto es lo que él les va a decir. Y en Colosas había gente que no creía estas cosas. No creía estas cosas. Pero el apóstol no los viene ahora a recriminar, por lo menos empieza dando gracias a Dios, hablando de la relación del Padre y el Hijo, el Señor Jesús, y hablaremos de la cuestión Padre-Hijo, claro, cuestión de Padre e Hijo, que aparentemente nos está hablando de dos cosas diferentes, pero no son cosas, son palabras diferentes, pero con una misma naturaleza, porque el Padre es Dios y el Hijo es Dios, de la naturaleza divina, en la plenitud de la naturaleza divina, no le falta nada de la plenitud de esa naturaleza. Y entonces él viene a expresarse diciendo que he dado gracias, ora por vosotros, orando por ellos, he oído de vuestra fe en Jesús, el Mesías, y el amor que tenéis hacia todos los santos. Fijaos, está diciendo la parte positiva, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, la cual supisteis antes por la palabra de la verdad del Evangelio, el cual ha llegado a vosotros y así en todo el mundo está llevando fruto y creciendo, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis plenamente la gracia de Dios en verdad.
Fijaos que hasta aquí todo el apóstol se explaya, recordando cómo han creído en el Evangelio y todo. Y según versículo 7, según lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es fiel ministro del Mesías para vosotros, el cual también nos declaró vuestro amor en el Espíritu. Que el puente de comunicación entre los colosenses y el apóstol Pablo ha sido Epafras, el hombre que predicó el Evangelio en Colosas y que fundó aquella congregación y que les enseñó los fundamentos de la fe. Ya tendremos ocasión para ver cómo el apóstol introduce en esta carta la doctrina fundamental con fuerza, afirmativamente, y cómo hace ver que ese es el único camino. Es lo que conocemos ya de la predicación de Pablo en otros lugares, en sus discursos, cuando lo vemos en Hechos de los Apóstoles, cuando habla de que no hay otro nombre bajo los cielos en el cual podamos ser salvos. Y es el nombre de Jesús. Pues esa es la misión de Jesús, la misión del Dios que se hace humano, del Dios que se hace hombre, el Dios espíritu, el Dios eterno, el Dios que es puro espíritu, pero que para realizar la redención ha de adquirir naturaleza humana. Porque el pecado del ser humano se ha de redimir y se ha de expiar con el sacrificio de un ser humano que nos represente a todos, perfecto y sin mancha. Y ese va a ser Jesús. Y bien, por lo tanto, vamos a dejar hoy aquí esta especie de introducción a esta carta, recordando, como digo, pues cómo el apóstol habla de los hermanos de Colosas en términos elogiosos, en términos, pues bueno, diríamos muy positivos y destacando, subrayando incluso el amor de ellos. Habla en general, pues bueno, la congregación hay de todo y él habla para todos y eso, el cual Epafras había dado un informe completo y en ese informe le había dicho al apóstol, pero en la iglesia de Colosas hay un grave problema. La influencia de los judaizantes, la influencia de los gnósticos, y eso hay que llevarles un mensaje para que abandonen ese camino. Y por eso, bueno, pues el versículo 9 dice: por esto también nosotros, ahora fijaos, con qué sutileza y con qué finura el apóstol dice, bueno, todo eso hemos oído muy buenas noticias de vosotros. Dice, por eso también nosotros, desde el día que lo oímos todas esas muy buenas cosas, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de pleno conocimiento de su voluntad, la voluntad de Dios, de toda sabiduría y discernimiento espiritual. Con esas tres palabras dice, estamos orando para que seáis llenos de conocimiento, pero conocimiento pleno, o sea, de todo. No del conocimiento de un trozo, de una parte, de la historia, o de las escrituras, o de la filosofía, o de lo que sea. Queremos que tengáis una totalidad del conocimiento de la voluntad divina, y también con sabiduría y discernimiento espiritual. Todas estas cosas, que indudablemente es un toque de atención, como diciendo, falta aquí algo. Falta algo. Falta el conocimiento de la voluntad divina, falta sabiduría y falta discernimiento.
discernimiento espiritual. El saber separar cosas que parecen casi iguales pero que no lo son. Claro, porque la dificultad de todas estas cosas que hablamos es que hay otras que se parecen mucho. Se parecen mucho, pero no es lo mismo. Porque no estamos hablando aquí de cuestiones absolutamente dispares y distintas. No, no, no. Son puntos de doctrina que tocan la esencia misma de la fe cristiana, y si uno no tiene el discernimiento que viene de arriba, pues patina y se cae por el abismo. Este es el problema. Y por eso él, veréis cómo tiene tanto interés, como dice el versículo siguiente, para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo. Esa es la cuestión, y hemos de asumir siempre esta idea de que no es bastante, no es suficiente tener una idea general. Una idea general. Porque muchos dicen, bueno, eso no importa, puede ser así o así, puede ser marrón oscuro o marrón claro, o azul oscuro o azul claro. No, 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 tiene que ser el color que sea, nada más, uno u otro. Porque si nos desviamos un poco de una doctrina, eso arrastra consigo otras cosas y al final, pues cada uno piensa lo que quiere. Y en la fe cristiana, gracias a Dios, en muchas cosas tenemos libertad. Pero donde no tenemos libertad es en cambiar el mensaje. No tenemos libertad en cambiar el mensaje. La libertad en muchas cosas, en costumbres, en formas de vivir y hacer, etcétera, siempre que sea dentro de un marco de obediencia a la ley de Dios. Bien, hay un campo digamos, de una cierta flexibilidad, pero en la doctrina no la hay. Y en la doctrina sobre Jesús, el Mesías, el Salvador, menos todavía, porque ese es el núcleo, nada menos que de la salvación misma. Ahí está toda la esencia, en la persona de Jesús. Bien, si Dios quiere, pues continuaremos con la carta a los Colosenses el próximo día. Bueno, el próximo día ya os advierto que es el día malo para mí, el día digamos, de acción o de reacción al tratamiento que estoy recibiendo. Entonces ya veremos cómo va, y hay alguna opción que podríamos poner en marcha, pero ya se verá. De todos modos, el culto será igual y el culto será para honra y gloria del Señor.